Colombia, ubicado en América del Sur y por su posición geográfica está categorizado como uno de los países con mayor riqueza y diversidad natural, y cómo olvidarnos del café y la alegría que nos caracteriza. Pero su realidad va más allá de su belleza, un lado oscuro, una tragedia que azota a los colombianos y parece nunca acabar. La guerra, entendida como un conflicto sociopolítico entre grupos de personas que pueden ser de la misma nación o de diferentes estados, que tiene como propósito la destrucción y el sometimiento o el control sobre el enemigo, lo que conlleva a dejar secuelas en aquellas personas y entes que han sido afectados, directa e indirectamente por este fenómeno de violencia. En Colombia, el país sufre el conflicto interno, que lleva como periodo histórico más de 5 décadas viviendo este flagelo. Se evidencia que esta guerra ha dejado consecuencias, efectos colaterales que a su vez son inquietantes, entre los cuales se encuentra la violencia y el crimen como recurso de lucha política. Además de hambruna, desempleos, desamparos, desplazamientos, temores, muertes, crisis sociales, políticas y económicas, y a su paso, posiblemente generando trastornos de salud tanto físicos como mentales. Con nosotros. Por favor, estrictamente el doctor Luciano Guerra. Sinceramente, Violencia genera violencia y este tipo de actos destruyen al país. En la actualidad se habla y se crean ilusiones de paz, brindando tranquilidad a los colombianos bajo la creación de acuerdos políticos y de movimientos para hacer realidad este objetivo. El proceso ha sido extenso y de cierta forma ha decepcionado a muchos y a su vez ha despertado aires de esperanza y expectativas en otros. Veamos qué opinan los colombianos acerca de esto. Las condiciones como están no son dadas, ni en un 70%, tanto para el gobierno como para la FARC, para el ELN o cualquier otro grupo. Si ustedes miran, la población de la fila de la guerrilla es muy extensa, ¿de dónde va a sacar el gobierno nacional para asumir ese gasto de la guerrilla, dando a los empleados? Si no hay ni para la civil, ¿cómo harán con los guerrilleros? O sea, nacerá otro grupo insurgente, con margen de la ley.
no se entregará el 30% de la FARC y los otros para el monte El nuevamente. proceso de paz es algo que el país necesita hace mucho tiempo. Si bien ya hace 50 años el conflicto está presente en nuestro país, afectando no solamente socialmente más que todo, pero también la forma de ver a las personas, de cómo conseguir las cosas. Culturalmente se ha tenido el país como un país violento, tanto en nosotros mismos como en el exterior. Somos vistos como un país violento, pero que con este proceso, aunque tenga muchos seguidores, otros no, es algo que se debe hacer. Obviamente es un proceso que va a ser de mucho tiempo, que debe aprender de los errores de otros procesos, como fue en el caso de los paramilitares, para que no se reorganicen estos grupos nuevos armados como las Bagrí o las Águilas Negras, que son residuos de ese proceso de paz de los paramilitares. Debe tomar de todas aquellas cosas que ya se han realizado y que puedan mejorar que está presente. Obviamente todo esto conlleva a un desgaste económico, de personal muy amplio, pero que como país o como nación debemos estar unidos para apoyarlo. ¿Por qué? Porque al incentivar este proceso de paz, la economía del país puede mejorar, va a llamar a los inversionistas extranjeros, va a traer nuevas oportunidades para la agricultura, que bien Colombia como país agricultor es una potencia. Debemos fortalecer esto, ya que en estos campos donde ahora mismo no se puede acceder por temas de inseguridad, entonces ya hay muchas áreas que pueden fortalecerse con esto. Entonces el proceso de paz, si bien o mal, es lo que necesita el país. ¿Por qué? Porque la economía global se mueve a un ritmo que si nosotros estamos actualmente todavía con un tema de hace 50 años, no se va a progresar. Entonces es algo que se necesita y que hay que apoyar para que hacerlo. Obviamente ojalá que con la corrupción menos posible, o sea, cero corrupción, porque tristemente es lo que siempre afecta a todo. Entonces es un proceso que se necesita y que ojalá todos los colombianos apoyemos. Sobre el proceso de paz, ¿qué se puede opinar? A nivel personal y a nivel, desde mi profesión, puedo decir que el proceso de paz pues es un sistema que se está creando, pues primero para generar una credibilidad desde un punto de vista político. Es decir, el gobierno, por medio del proceso de paz, el presidente Santos logró realmente tener una cantidad considerable de votos para poder mantenerse en el poder. Sin embargo, desde el punto de vista social, desde lo que uno ve en las redes sociales, en las comunidades, la gente no cree en la paz. Realmente la gente no cree en que el proceso de paz se va acá. La gente, más allá de una firma que se puede realizar, la gente está consciente que eso va más allá. La gente, y bueno, personalmente yo tampoco creo que la paz pueda ser posible en Colombia. Más allá de mi incredulidad, lo digo porque no se trata solamente de firmar la paz con la FARC, con el ELN o con cualquier grupo que esté al margen de la ley. Se trata de crear una conciencia desde que cada uno de nosotros podamos creer en que podemos generar paz, pero más allá de toda la culpa que le podamos echar al gobierno, la gente no está mentalizada para poder ejercer la paz. Hoy día vemos nosotros en las calles, vemos una cultura de violencia, vemos una cultura de agresión, vemos la intolerancia. Entonces estamos viendo que si desde lo pequeño la gente está generando violencia, ahora imagínate desde lo más grande. Es decir, si cuando alguien me pisa en el transporte público, yo respondo con violencia, que es una acción que no tenía una intención propiamente dicha desde la persona, y yo le respondo con violencia, desde ahí ya yo no estoy generando paz. Pero el proceso de paz es una cuestión política que comienza a generar que atrapa la atención de las personas y que el gobierno quiere mantener para perpetuarse él en el poder. Perpetuarse es un decir, y a toda la cúpula que hace parte de eso. Hoy día podemos decir que Santos no va a salir del poder si no se firma la paz. Es decir, la paz se firma porque es un acuerdo que él estableció y es una promesa de gobierno, y eso tiene un auge a nivel social y a nivel del país. Todo el mundo está como a la expectativa, pero la gente se ha creído el cuento del proceso de paz. A la gente no le han hablado con verdad qué es el proceso de paz. A la gente le están diciendo, bueno, usted tiene que generar paz, pero a mí no me han enseñado, por decir algo,
cómo generar paz. Y entonces desde la familia nos estamos diciendo, o bueno, hoy día también está la Cátedra de la Paz, y el gobierno está creando una cantidad de cosas como para comenzar a enseñarle a la gente cómo generar paz. Pero lo más importante de esto es que la gente, bueno, yo particularmente, y lo que uno escucha a nivel general, la gente no cree en la paz, la gente sabe que eso es un invento que se está creando, que estos señores que están en La Habana la están pasando súper ricos, van a conciertos, van a partidos de béisbol, están disfrutando del dinero de los ciudadanos, del dinero del Estado. Creo que algún día sí acabará el conflicto, pero no es algo que se da en un periodo presidencial de 4 años o incluso 8 años. No es algo en donde solamente se debe involucrar las personas que son víctimas directas del conflicto armado o en su momento a los que son victimarios. Es algo que debe involucrar a toda la población civil porque todos somos colombianos como tal. Por ende, todos en algún momento hemos sido víctimas indirectas. Depende mucho de la voluntad de cada persona, depende mucho de la voluntad política que haya. No se trata solo de entregar las armas, es lo que viene después en todo ese proceso de reintegración, porque se trata de que las personas una vez dejen las armas, una vez dejen el monte, y cuando hablo de monte son los que están combatiendo en contra de nuestra querida patria, vuelvan a ser aceptados en la sociedad civil. Claro que sí, en toda la historia del mundo los conflictos terminan, los conflictos no son eternos. Entonces el conflicto colombiano está en su punto de discusión y quizás de punto final. Lo que pasa es que, como lo dije en la anterior pregunta, si eso se desactivan esos componentes que están en el conflicto colombiano, es claro que en los próximos 20, 30 años el conflicto colombiano va a estar en los libros de historia. Suponiendo que se está llevando en buenos términos el proceso de paz, se está a la expectativa de cómo procederá el Estado frente al posconflicto en lo que se refiere a alianzas, reinserción de excombatientes, víctimas, temas de perdón y reconciliación. A su vez, cómo se involucrará la población profesional de psicólogos en cuanto a los aportes, participación e intervención de estas problemáticas. La conducta de los colombianos ha sido víctima de conflictos, resentimiento. Siempre hay un resentimiento hacia los que tienen el poder en la actualidad y en el pasado, en su caso. O sea, no tienen en su corazón el perdón. Y han cogido algunos, entre comillas, ser víctimas del conflicto como un negocio para recibir oportunidad dávida del gobierno. Sí, nosotros ya hemos adaptado a nuestra forma de vivir las situaciones violentas, las hemos tornado como normales. Entonces eso causa que bajo cualquier mínima circunstancia reaccionemos, estemos a la defensiva y por eso respondamos no siempre de una manera pacífica ante las situaciones que se nos den. La agresividad que tienen algunas personas no es totalmente de conflicto armado. Eso también viene desde la formación educativa que viene desde su casa. Porque si vemos a víctimas de conflicto armado que son muy tolerantes, es una conducta, unos valores, unos criterios muy diferentes a pesar de que son víctimas directas. O sea, ese agresivo se viene desde casa, de la ética, los valores, la conducta que la siguen en su casa. Bueno, digamos que la matriz de Colombia de la época republicana, es decir, de la Constitución de la República, siempre está en el conflicto. Y siempre hay exclusión y siempre ha habido exclusión. Entonces, claro que si hay exclusión y siempre ha existido, difícilmente no podíamos tener esa relación, apartar esa relación. En los colegios, que es la principal fuente de reproducción del discurso social, no se aprende eso, es decir, no se aprenden los conceptos básicos de tolerancia, democracia y democracia participativa. Cuando ya el estudiante está fuera, es decir, cuando ya es un ciudadano común y corriente, sabe que
la democracia colombiana lo excluye porque sus ideas quizás no son compartidas por el resto de la población. Entonces, claro que sí, el conflicto colombiano sí influye en la manera de comportarnos y de ser en Colombia. O sea, una parte, pero no todo. Pienso que ya el tema va más en la parte cultural, ¿no? O sea, el colombiano por lo general ha tenido que vivir ciertos periodos difíciles desde la conquista, desde la independencia. Hemos tenido siempre como ese instinto de hacer las cosas a la fuerza. Vemos, por ejemplo, el caso del Bogotazo, vemos caso cuando la muerte de Gaitán, vemos el caso de la independencia, en el caso de la parte de los paramilitares, todo lo que vivió con el narcotráfico. Siempre hay líderes, buenos o malos líderes, en este caso malos líderes, que han querido hacer las cosas a la fuerza. Si vemos que el narcotráfico pues solamente pues piensa en su propio beneficio y sin llevarse a todo el mundo por delante. Lo mismo el paramilitarismo, las guerrillas que empezaron con un ideal socialista y terminaron en una vía totalmente diferente. Entonces el problema pienso que ha sido más que todo por la parte cultural y que se ha extendido, yo pienso que se ha extendido y que debería desde la escuela, desde la entidad educativa, desde los pequeños y en la familia. En el transcurso de la guerra se conciben comportamientos violentos. En este caso se hace referencia a los patrones de agresividad que a diario en Colombia se presentan en la gran mayoría de la población. Actuar de forma ruda se ha convertido en la opción más viable, demostrando los bajos niveles de tolerancia o un alto estrés de los ciudadanos. Se ha convertido una situación normal las riñas entre hinchas por un equipo de fútbol, insultar a un conductor del medio de transporte o pasajeros durante la travesía del viaje, la violencia intrafamiliar y así un sinnúmero de situaciones. De la violencia. Sabemos que la violencia de alguna forma también está basada por comportamientos que son aprendidos. Entonces un padre que es violento, su hijo aprende que a través de la violencia adquiere cosas o obtiene poder. Las consecuencias a nivel de salud mental, podemos hablar de desequilibrios mentales, estamos hablando de personas que violencia contra la mujer, estamos hablando de la violencia intrafamiliar, estamos hablando de la violencia infantil, que más allá de toda la propaganda y de todo lo que se hace para disminuir el impacto, cada día se aumentan los casos. Entonces, a nivel de salud mental, todo el conflicto que ha vivido Colombia desde hace 50 años son rezagos que nosotros hemos ido como cogiendo. Es decir, uno ve a un ladrón en la calle que le están dando porque se robó de pronto un celular y la gente le da placer que le golpeen, la gente le da placer que le peguen, la gente le da placer y uno como que, hey, qué bien, lo golpearon porque es ladrón. Entonces, y el que quiere defenderlo como que eres un sapo, como que, ¿por qué te metiste si él debe pagar por lo que hizo? Pero no miramos qué hay más allá, o sea, cuáles son las consecuencias que están originando sin el hecho de justificar el delito, sin el hecho de justificar el robo, porque en alguna manera todos podemos ser víctimas de eso. Pero las consecuencias están ahí al límite, están a la orden del día. Estamos viendo niños que desde los 6, 7 años ya están haciendo matoneo a otros niños. Estamos viendo el papá que en la casa le dice al hijo, si te pegan, pega más duro. Entonces ya ahí estamos generando más violencia. Entonces nosotros vemos como que, bueno, Colombia quiere la paz, pero hacia dónde nosotros mismos desde la familia estamos llevando esa paz, desde nuestros hogares. Vemos, por ejemplo, las guerras que hay hoy día a través de las comunidades que son LGBT, de la religión, de las personas que quieren ser diferentes, de los afro. Es decir, hay todo un contexto en el que se ve mucha afectación porque no hay una cultura de paz, no hay una cultura del diálogo, no hay una cultura de la conciliación, no hay una cultura de, ven, estemos a mano, yo te hice pero te pido disculpas, entonces tú me perdonas y dejamos hasta ahí. Entonces el otro deja hasta ahí, pero después dice, no, es que a mí me enseñaron que el que me la hace, me la paga. Entonces hay patrones de conducta que nosotros estamos aprendiendo y que nos han enseñado. Si te pegan, pega. Si te roban,
maltrata, en fin, o sea, diferentes cosas. Entonces, todas esas consecuencias son un cúmulo de cosas que están aprendiendo los niños. Vamos a la televisión, vamos a lo que estamos viendo desde los dibujos animados, o sea, ¿qué están enseñando los dibujos animados? ¿Qué transmite la música? Entonces, desde las escuelas los docentes enseñan algo, pero son 5 o 6 horas que están enseñando. Pero cuando el chico viene a casa, queda 7 horas viendo televisión, viendo violencia, viendo imágenes donde, no viéndola, o viviéndola también. Entonces, esos patrones se van adaptando a la vida personal y los niños los adoptan como si fueran propios, como si fueran normales. Entonces, bueno, mi papá le pega a mi mamá porque ella no hizo bien el aseo, entonces está bien que lo haga porque ella debe hacer bien el aseo, por poner un ejemplo. Entonces, estamos viendo que ese niño que está creciendo en ese contexto es una cultura que está aprendiendo y que eso después lo va a imitar y lo va a repetir en su próxima generación. Bueno, salud mental, bueno, la parte de las nuevas generaciones pueden tener temor a conocer nuevos sitios donde haya problemas de orden público, temor de pronto de querer trabajar en la parte social cerca de esos sitios vulnerables. Sabemos bien que las nuevas generaciones están cambiando el mundo, o sea, en todas partes. Podemos tener actualmente en Colombia una generación de pronto un poco amarrada, un poco no libre, dejarla hacer por el miedo que puede estar generando esto. Obviamente nadie quiere exponerse a los riesgos que esto implica estar cerca de este conflicto, por lo que hace que de pronto no podamos aprovechar todas esas nuevas ideas o esos nuevos proyectos o planes que de pronto ellos tengan. Y pienso que si ya en el proceso de cuando ya se esté solucionando, cuando ya lleguen a los acuerdos en los procesos de paz, pienso que las nuevas generaciones pueden ser un gran aporte para esto, para darle como un nuevo aire, un nuevo viento, una nueva forma de pronto de ver las cosas en que ellos podrían dar su máximo potencial, ya que anteriormente no se podía, porque estaba muy restringido a la forma de cómo estaba la situación. Entonces, actualmente considero de que ellos es un sector de pronto con mucho miedo, con mucho temor, que no de pronto puede proponer ideas porque puede tener miedo a las represalias. Básicamente eso. Se estima que el psicólogo tiene implicaciones sociales de tal trascendencia que se debe aportar al estudio del comportamiento humano con plena conciencia del vínculo de su profesión con la sociedad que lo envuelve. Por esta razón, el psicólogo es uno de los profesionales que están o deberían estar inmersos en los procesos de conflicto y posconflicto. Se cree que su participación es necesaria en métodos de intervención y no solo en un análisis de violencia, ya que este cuenta con diferentes herramientas que pueden ayudar a reducir significativamente la tendencia a la violencia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se plantea en esa pregunta. Es importante que un psicólogo participe en todo este proceso, porque depende de ello el comportamiento y la aceptación por parte de la sociedad. De hecho, considero muy importante y uno de los pilares en este tema social, dado que hay que cambiarle el chip a mucha gente, hay que cambiarle la forma de pensar, o no cambiarle, sino mostrarle realmente cómo del deber ser de las cosas. Hay mucho trabajo que hacer, mucha gente que ha vivido cosas muy difíciles que para poder perdonar. Pienso que el perdón es lo que debemos alcanzar como colombianos, porque el problema de Colombia no son las FARC, no es el ELN. El problema de Colombia es que no sabemos perdonar, no sabemos cómo tolerar al que está al lado. Entonces el psicólogo pienso que es como un camino, o sea, es una luz en medio de las posibles nieblas o oscuridad que esto pueda representar. A veces no sabemos cómo hacerlo, cómo perdonar o cómo tolerar ciertas cosas, y realmente necesita Colombia como ese camino, esa luz que muestre cómo hacerlo. Y cuando ya se dé el paso del perdón, ahí sí verdaderamente tendremos una verdadera paz, porque una paz no está en un papel. La paz está entre cada uno de nosotros, y si nosotros no somos capaces de vivir o de aceptar al otro como es, con su forma de pensar, con su color, con su forma de ser,
no llegaremos nunca a una paz completa. Entonces considero que el psicólogo es un pilar fundamental para este proceso. Claro que es importante la labor del psicólogo, no solamente del psicólogo, sino también de trabajadores sociales y aquellas personas cuyas carreras sean de las ciencias sociales y educación. En el posconflicto hay algo que se llama proceso de reintegración, y cuando se busca reintegrar a aquellas personas que han sido parte del conflicto armado, en este caso hablando de los victimarios, se necesita hacer todo un proceso de atención psicosocial. Y para el caso de las víctimas, para poder elaborar todo ese duelo, nuevamente elaborar el proyecto de vida, nuevamente encaminar una ruta como tal, se necesita la orientación de psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, en fin, todas estas disciplinas que hacen parte del área psicosocial. Estamos preparados para eso. A nivel psicológico tampoco estamos preparados, porque más allá de que no se nos ha enseñado, tampoco queremos hacerlo. Entonces, y esto no es solamente que se firma la paz y entonces, bueno, los guerrilleros salen y dicen pedimos perdón a todos. No, eso no se trata solamente de eso, se trata de toda una historia que Colombia ha vivido. Obviamente con el tiempo, con el pasar de los años, quizás nosotros no lo alcancemos a visualizar o a vivir, pero con el pasar de los años va a entrar Colombia en un equilibrio, esperemos. Sin embargo, la realidad que hoy vivimos sabemos que es distinta, sabemos que hoy día todo está politizado, sabemos que hoy día todo va con una intención de corrupción, todo está con una intención de mantener un estatus en el poder, en fin, o sea, todo tiene una estrategia, y más allá de que el gobierno y todos los entes territoriales lo quieren mantener como algo que va a beneficiar, yo digo que nos puede perjudicar porque, y es lo que ha pasado con lo que hoy día sufrimos con las bandas criminales, con los extorsionistas, que hace muchos años eso no lo veíamos, pero los paramilitares dejaron las armas y se vinieron a la ciudad a fastidiarnos la vida. Entonces eso va a pasar con los guerrilleros también, la gente no los quiere. Bueno, teóricamente, económicamente aún no está preparada, el posconflicto cuesta mucho dinero, incluso sale más económico la guerra, increíblemente y paradójicamente. Pero obviamente es un sacrificio y un esfuerzo que se debe hacer para lograrlo. Ojalá que se combata la corrupción al máximo. Yo pienso que un proceso de paz sin corrupción puede ser muy exitoso. Ojalá sea el caso. Si tenemos en cuenta de que no hay corrupción, de que las personas colocan todo su empeño para hacerlo, si perdonamos, si tratamos de hacer las cosas por lo menos esta vez de una excelente forma, pienso que podríamos estar preparados. Sin embargo, hay muchas variables que se pueden presentar y que de pronto no estemos. Entonces, todas esas personas que están haciendo el proceso de paz deben contemplar todas esas variables que no se tienen en cuenta para que sea exitoso, y que miremos los antiguos procesos que se han presentado, por ejemplo la deserción de los paramilitares, todos los errores que ocurrieron con ese proceso de paz en el gobierno de Álvaro Uribe. Podemos utilizarlos para no cometer esos mismos errores acá y que esta vez sea totalmente exitoso. Definitivamente y de forma arbitraria es posible decir que el concepto de violencia está inmerso directa e indirectamente en la mente de algunos colombianos, generando mayor dificultad para un cambio de pensamiento y consigo un cambio de estilo de vida. Considerando pertinente, importante e influyente el trabajo del psicólogo como un pilar fundamental, también como conocedor del comportamiento humano, partícipe y analista del entorno conflictivo, con el fin de lograr poco a poco transformación individual y a su vez colectiva. Cabe resaltar que es vital trabajar y hacer reconocer a la población colombiana que la paz únicamente no comprende una firma o un acuerdo político, sino que es un proceso global, adaptativo y competente de todo un país, que comienza en cada uno de los colombianos desde una perspectiva interna hasta una representación externa.